Bueno, pues finalmente se ha confirmado. Hoy, en torno a las 10 de la mañana, salía de la cárcel, de la prisión de Tahuiche, Raúl Díaz, el presunto asesino, en este caso de la paraguaya, la joven paraguaya Romina Celeste, hace 4 años. Y hace 4 años precisamente que entraba Raúl Díaz en prisión y ahora ha salido porque ya la justicia, la ley de enjuiciamiento criminal, no permite que una persona pueda estar en prisión preventiva más de 4 años sin ser juzgada. Un problema que ha creado cierta alarma social en la isla de Lanzarote, pero también en todos los ambientes feministas de este país. Don Guillermo Uruñuela, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. También nos acompaña Usoa Ibarra en esta tertulia especial, corta, porque después viene el debate político de los viernes. Usoa, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Por cierto, que no te he visto, ¿cómo ha pasado el fin de año? ¿Estuviste por aquí? ¿Te fuiste? Sí, estuve aquí y además disfruté mucho del día 1. ¿Ah, sí? Hizo un día del espectacular. día 1, no del 31. El 31 también, pero específicamente del día 1, que hizo un día pero si espectacular. no disfrutas del 1, quiere decir que el 31 estuvo más tranquilo. Que estaba además la bahía de Arrecife. Preciosa. Impresionante. Sí. Preciosa, la verdad. Todo no se puede. Todo no se puede. Bueno, Usoa, ¿qué te parece este tema que está creando cierta polémica y cierta alarma? El hecho de que la justicia no ha sido capaz de poder juzgar en estos 4 años a Raúl Díaz, que es el presunto homicida de la joven paraguaya Romina Celeste. Bueno, pues que es normal la indignación, ¿no? Pero así está la ley. Y en este sentido hay que decir pues, que ha tenido que entregar el pasaporte, que semanalmente tiene que comparecer en el juzgado y que de alguna manera no puede salir de España, tiene que residir, de hecho, en España. Y bueno, llama la atención que además haya sido una libertad sin fianza. Pero es que 4 años esperando por un juicio, pues tampoco parece de recibo. He estado leyendo también declaraciones interesantes que hacen personas vinculadas con el derecho, en este caso la subdecana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, pidiendo precisamente bueno, pues, que se endurezca la ley, pero sobre todo que haya recursos efectivos tanto en los juzgados también de asistencia a las personas que sufren violencia de género, porque efectivamente ahora mismo debe haber una situación muy compleja, ¿no? Hay que recordar, y este es un dato que ofrece el Centro de Datos del Cabildo Insular, que solo en el mes de agosto, es decir, hace unos poquitos meses, se registraron en el 112 162 llamadas vinculadas con denuncias por violencia de género. Usoa, permíteme porque está Emilia Zaballos, que es la abogada de la familia de Romina. Buenas tardes, Emilia. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Gracias. Bueno, ahora mismo, además de sorprendidos, indignados y con una impotencia tremenda, porque esto es algo que no debería ni ser ni siquiera previsible. Pero, Emilia, lo cierto es que ya era previsible que ocurriera, porque se sabía que la ley de enjuiciamiento criminal no permite que una persona esté en prisión preventiva más de 4 años, una prórroga de 2 años inicialmente de otras 2. Vamos a ver, previsible es que la ley lo recoja. Lo que no es previsible es que no se respeten los tiempos, que haya unas dilaciones injustificadas y que por las razones que sean, que se retrase la tramitación de un procedimiento que ha tenido una instrucción durante el primer año con una agilidad brutal, que 3 años después para cerrar la instrucción y poner fecha de juicio. Eso es lo que no podemos permitir y eso es lo que nos sorprende. ¿Y se puede hacer algo para evitarlo? Porque he consultado con abogados penalistas y dice que va a ser muy complicado que se pueda retrotraer la situación. No, es imposible. La ley lo que prevé que para prisión provisional son 2 años, prorrogables por 2 años más. Nosotros, el auto de puesta en libertad se ha recurrido, ya está presentado. Y lo que recurrimos no es que se revierta porque no se puede, porque la ley no lo permite hasta que haya juicio y existiera una condena, que entonces tendría que cumplir condena. Lo que sí hemos recurrido es porque consideramos que las medidas cautelares que se han puesto son muy laxas. ¿En qué sentido? Que además el riesgo de fuga es elevadísimo porque es alguien que está enfrentándose a más de 25 años de prisión por todos los delitos y claro, es evidente que no se puede poner que comparezca solamente los lunes en los juzgados para hacer una comparecencia puz acta. O sea, al menos tendría que haberse
habernos asegurado compareciendo diariamente en el juzgado correspondiente para asegurarnos de que por lo menos el riesgo de fuga se disminuya. O sea, estamos hablando de incluso que se de alguna manera evite el contacto no solo con los familiares de la víctima y otros entornos, sino también pues para que no contamine determinados testigos o personas que en la fase de instrucción han hecho ciertas declaraciones, pero no olvidemos que cuando es un tribunal de jurado, lo que vale es lo que se celebra en el plenario, y tenemos también, pues lógicamente, esa preocupación de que esos contactos, al ser amigos comunes de la víctima y del asesino, pues que exista algún tipo de influencia o manipulación o inducción a esas personas, que no debería ser, pero que se pueden producir. Emilia, lo que él ha confesado hasta ahora, en el proceso de instrucción, es simplemente que troceó, pero que se encontró muerta, en este caso a Romina, ¿no? Es lo que, porque esto, claro, esto va a crear un problema, ¿no?, a la hora del juicio, ¿no? Aunque la evidencia sea tan grande, digo. No. Lo que él hace, no se nos olvide. Primero, tenemos una instrucción muy buena y tenemos un trabajo impecable del grupo de homicidios, donde además hay restos de sangre, bueno, hay muchas muestras en el dormitorio, en el baño donde se encuentra el cuerpo, de que hubo una pelea y una agresión importante previamente. Él se marcha, pero bueno, hay hay bastantes pruebas incluso existen los delitos hay 2 delitos de agresiones y lesiones dentro del ámbito familiar, que están las denuncias puestas. O sea, hay las denuncias falsas porque había dicho que se había ido y que no sabía dónde estaba. Todos esos delitos están aprobados, o sea, no es lo que él cuenta. Pero quiero hacer y remarcar algo. Entre el día 1 que se producen los hechos y el día 13 que él hace una llamada de teléfono a un familiar suyo que es Policía Nacional y se graba porque él tiene intervenido el teléfono, mirar, se entrevista con 3 despachos de abogados penalistas, y recordar que existe el secreto profesional, donde se asesora qué es lo que tiene que reconocer. Y cuando tiene esta conversación con él, con esta persona, con este amigo, o sea, ese familiar suyo que es policía, lo que ya le cuenta es que él llegó, o sea, eso ya está perfectamente manipulado porque está asesorado. Entonces, ¿hasta qué punto alguien que está perfectamente asesorado y esto se puede sostener en un juicio? Pues evidentemente yo no tengo miedo a que la verdad es la que va a brillar. Y ya por último, Emilia, porque sé que tiene a muchos otros medios de comunicación pendientes de entrar contigo, ¿qué posibilidades hay de que se celebre el juicio lo antes posible o todavía esto puede tardar mucho? Pues mira, eso dependerá y es lo que estamos solicitando, que instar a la Audiencia Provincial de Las Palmas que acelere el poner fecha para el juicio. Y otra de las cosas es que se están presentando de una manera de verdad sin ningún sentido, y además todas ellas que se están resolviendo desestimándolos son recursos por parte del abogado de Raúl, el asesino, en el juzgado de instrucción, diciendo que se han vulnerado los derechos, el derecho de defensa, que hay nulidad de actuaciones y tal. O sea, eso lo ha hecho con la estrategia de estos últimos 4 meses, desde septiembre, que estamos esperando que se señalara el juicio, lo ha hecho con el fin de dilatar y que no se celebrara el juicio y que pudiera salir hoy, como ha salido. Entonces le ha salido maravillosamente bien, pero es que al día de hoy estamos con uno de los recursos, el último que ha presentado, nos han solicitado para que nos personemos en el TSJ, en el Tribunal Superior de Justicia, oponiéndonos para un recurso de apelación, otro sin sentido, desestimado, y lo que entendemos es que va a seguir bombardeando con esa técnica para ganar tiempo para que él se largue. O sea, lo siento decirlo así, pero es para eludir la acción de la justicia o dilatarlo más en el tiempo. Entonces, que esto no lo permita el juzgado de instrucción y que hay momento en que hay que limitarlo. Porque es un abuso de la justicia, el interponer recursos de manera, ¿sabes?, injustificada. Emilia Saballo, abogada de la familia Romina, de verdad que muchas gracias y por, sobre todo, aclarar algunos de los aspectos de esta puesta en libertad del presunto asesino a Raúl Díaz. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a vosotros por dar cobertura a un problema que no es solamente un tema concreto que es el asesinato de Romina, es la violencia machista
a nivel nacional algo que nos preocupa a todos, y es que es una gran lacra social y que no hay que abordarla solo desde el poder legislativo, desde otros poderes, sino de dotar de recursos materiales y personales, sobre todo a los juzgados, para que no se produzcan estos problemas de dilaciones o retrasos en la tramitación de los procedimientos, porque si no, la justicia se transforma, como hemos visto, en injusticia. Pues lo dicho, un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Emilia Zaballos, en este caso, es la representante y abogada de la familia Romina, que, en fin, fue asesinada, en este caso, el día 31 por la noche del año 2019. De madrugada, de Año Nuevo. Sí, bueno, la verdad que lo explico bastante bien y tú comentas, Jorge, lo preguntabas, yo creo acertadamente que era algo previsible, ¿no? Porque la ley, otra cosa es que sea injusto, ¿no? Claro. Lo hemos comentado, pero conforme se acercaban a los 4 años máximos de condena, te guste o no, te parezca bien o no, es lo que te marca la ley. Sí, es que los jueces, por desgracia, no pueden hacer otra cosa, claro, porque harían una cosa que es contraria a ley, es una prevaricación. Claro, y ellos al final se ajustan a lo que está instaurado en estos momentos. Luego hay un debate que subyace, ¿no?, de si estamos de acuerdo o no. Y luego también yo, de manera paralela, que también lo dejo en este caso Emilia encima de la mesa, es la lentitud en estos procesos judiciales que al final, claro, provocan que situaciones como esta se vivan. Es verdad que el abogado desde la defensa, Ulloa, tiene todo el derecho a intentar que su defendido pues salga lo más beneficiado posible, ¿no? Pero es evidente, como bien decía la abogada Emilia Zaballos, que la justicia, precisamente a sabiendas de que esta posibilidad existe, de que se pueda dilatar un proceso a base de recursos y más recursos, cambiar de abogados y tal, pues debería de tomar medidas para evitar que ocurra que esta persona, no se sabe, pero ella ha insinuado que puede caerle de entre 15 y 25 años, pues opte por intentar huir, ¿no? Ya veremos si es verdad o no es verdad. Si esa es la intención o no es la intención, eso lo dirá el tiempo, pero lo cierto es que esa posibilidad existe. Vamos a ver, Romina Celeste Núñez fue la primera víctima de violencia de género del 2019, es decir, estamos hablando no solo de un asesinato, estamos hablando de un feminicidio y hay que utilizar las palabras adecuadas. El sistema actualmente de protección a la mujer que sufre violencia de género no funciona, te lo decía antes. Aquí hay un debate además en concreto en Canarias y están siendo las profesionales como esta abogada, quiero decir, las profesionales también de la judicatura, las que están viendo que efectivamente no hay garantías de protección real y efectiva a esas víctimas. De hecho, hay un dato que hoy vuelvo a insistir, lo especifica en una nota de prensa la subdecana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, que el 75% de las personas que mueren víctimas de sus parejas o exparejas han retirado la denuncia o no han denunciado. Y esos son los 2 parámetros en los que se mueve ahora mismo la estadística vinculada con estas muertes, que en España hay 1 al día. Bueno, pues ya veremos lo que ocurre en este caso, el de Romina. Esperemos que se celebre el juicio lo antes posible y que la justicia haga justicia. Y que a mí me encantaría, por cierto, confiar en la rehabilitación de esta persona, de Raúl Díaz, pero parece complicado. No, y en este caso en particular... De hecho, personas que han estado, han coincidido con él en prisión en algún periodo de su estancia, es que no tiene nada que ver, es que esa persona puede ser una persona que es, entre comillas, normal, que tenga un comportamiento extraordinario, por lo visto según los propios funcionarios de prisiones, pues han mantenido un trato, no solo sino que han tenido un trato correcto con todo el mundo, en fin, pero eso no tiene que ver nada, aquí estamos juzgando otra cosa, ¿no? Sí. Ojalá nunca hubiera hecho lo que hizo, ¿no? Y hay una circunstancia también, objetivamente vista desde fuera, ¿no?, que es el riesgo de fuga. Claro. Estamos hablando, el otro día leía que, pues, bueno, acaba de comentar Emilia, que no, pueden llegar hasta 30 años de cárcel la condena. Claro, es una condena suficientemente potente como para que una persona se replantee, digo yo, ¿no?, poniéndome yo en la cabeza de Raúl Díaz, que se plantee, ¿no?, intentar huir de alguna manera, ¿no? Y en un principio se le iba a instar que acudiese diariamente al juzgado, que creo que sería una medida mucho más efectiva. Semanalmente me parece, desde fuera visto, algo más de riesgo, ¿no?, porque estamos hablando de, hoy en día,
por mucho que te retiren el pasaporte y por mucho que te exijan vivir en España... Y que hay casos ya, que hay casos de gente que claro, por cuestiones de tráfico de droga, donde se están jugando 12 o 14 años de cárcel, con menos se han fugado. Y hay precedentes además en Lanzarote. En Lanzarote, sí. Recientes, en las que bueno, una persona considera que vale la pena arriesgarse, entre comillas, claro, porque si no te van a caer 20, 25, 30 años de cárcel, y sí que me hubiese parecido una buena medida cautelar el que tuviese que comparecer mínimo una vez al día o cada 2 días. Yo creo que este caso, y eso lo digo sin saberlo 100%, pero por lo que me he podido enterar, abogados, penalistas, es muy probable que, dado que se le está advirtiendo de esa posibilidad de riesgo de fuga, que haya un seguimiento. Eso es lo mínimo, pero evidentemente que haya un seguimiento de 24 horas no es fácil, ¿eh? No es fácil, ni hay medios. Y menos en Lanzarote. No, y que puede, a lo mejor dentro de ahora sí, en los primeros días, pero después cuando pasen ya un par de meses, pues ya las cosas van aflojando y se van despistando. Bueno, vamos rápidamente porque tenemos el debate político y me gustaría comentar 2 noticias sobre todo, bueno, porque es una buena noticia. Esta noticia es que ya por fin se ha inaugurado oficialmente el nuevo muelle de Playa Blanca, que ya estaba operativo, pero hoy se inauguraba, ha venido pues prácticamente todo el gobierno de Canarias, Guillermo, y parte de Lanzarote, ¿no? Toda la cúpula directiva política del gobierno de Canarias y también de la isla de Lanzarote, una obra importante. Pues le hemos hecho un seguimiento, ¿no? En los últimos meses, ahí estamos viendo imágenes, pues el presidente del gobierno, el vicepresidente, ahí está también Sebastián Franquis, en este caso María Dolores Corujo, Óscar Noda, bueno, pues todas las figuras importantes en esta inauguración que bueno, podrán ver en la pieza del informativo, Jorge, las palabras, bueno, exultantes se mostraban todos, resaltaban la importancia que tenía este puerto. Ahí se vio también a Paulino Rivero, que fue presidente del gobierno de Canarias, creo, ¿no? Míralo ahí está Paulino Rivero. Bueno, pero porque está vinculado, ¿no? Ahora mismo con la naviera Freolse. Con la naviera, efectivamente. No, Freolse no, con la naviera Armas, perdón. Y en este caso, también creo que fue en la época de Paulino, si no me equivoco, sí, cuando empezaron a moverse los papeles. A moverse los papeles. Porque esto, para que todo el mundo lo sepa... Sí, hasta 20 años, ¿eh? 30 años. 20 y tantos, 22 años por lo menos como mínimo, se lleva intentando sacar ese proyecto. Es verdad que la culpa, ya que el gobierno de Canarias siempre saben cómo somos nosotros, que siempre nos ponemos piedra en el camino para que los proyectos salgan adelante, lo cierto es que se estuvo, desde Lanzarote no se llegó a un acuerdo entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Yaiza, hasta que llegó Gladys Acuña, y creo que estaba, si no me equivoco, creo que estaba Pedro Sanginés, y llegaron al acuerdo para que el gobierno de Canarias pudiera realizar este proyecto que hoy estamos viendo. Y aquí hay que decir también que Óscar Noda, que se le ve ahí en la fotografía, no en las imágenes, pues también ha jugado un papel importante en los últimos años para que este proyecto saliera lo mejor posible. Ahora hay una discusión, bueno, que yo creo que también es ficticia, y es cuando se habla de que se quiere que Puerto Canario permita que se pueda hacer cruceros turísticos, puedan atracar cruceros turísticos de tamaño medio, boutique, que se llaman, en ese muelle, ¿no? ¿Qué te parece a ti la idea? Yo tengo que decir primero, felicito a todos los implicados que en ese transcurrir de años, de décadas, bueno, pues al final consiguieron sacar adelante la mayor inversión y proyección que tenemos en la isla de Lanzarote en este ejercicio recién estrenado. Lo digo porque además... Es una inversión del gobierno de Canarias, ¿eh? Sí, pero al final, bueno, pues el consenso fue en necesario... la época de Fernando Clavijo. El consenso necesario ha tenido distintas siglas políticas, tanto en Lanzarote como también en el gobierno regional, y por fin contamos con una instalación necesaria porque los datos hablan por sí solos. El puerto de Playa Blanca acumula más de 740.000 pasajeros a septiembre del 2022. Esto significa el 11% más que en el 2021. No deja de crecer la conexión, principalmente con Fuerteventura. Y en ese eje oriental, en esa plataforma que queremos no solamente visualizar en el discurso político ideológico, sino también real, de la economía de las dos islas orientales, es fundamental
estas comunicaciones. Efectivamente, ahora lo que hace falta, y esto ya viene de la época de Adán Martín, que todavía en Lanzarote va muy mal, es el famoso eje norte-sur, que en Lanzarote prácticamente no se ha hecho pues prácticamente nada. Ese eje norte-sur. En cambio va usted a Fuerteventura y ya tiene el 30 y tanto, casi el 50%, y Fuerteventura tiene mucho más kilómetros, 3 veces más kilómetros que la isla de Lanzarote. Me refiero a Lanzarote no tendrá unos 60 kilómetros, 70 kilómetros, y Fuerteventura estamos hablando de más de 100 y pico. No, y además se aprecia la rapidez con la que se trabaja en este caso en territorio majorero, porque cuando tú acudes a Fuerteventura, yo acudí hace unos meses y volví 3 o 4 meses después y habían avanzado muchísimo, cosa que en Lanzarote cuesta mucho para... Lo primero, sacarlas adelante, en primer lugar, ya que se invierta, y luego las obras. Sobre todo digo que es importante porque lo que está claro es que ya va a hacer falta un desdoblamiento de la carretera de Playa Blanca, pero al parecer la idea que tiene la Consejería de Obras Públicas y comparte el Cabildo de Lanzarote, o comparte el Cabildo de Lanzarote... Restaurar. O acondicionar la carretera vieja. La carretera vieja como está la actual, pero incluso la presidenta del Cabildo me dio a entender como que querían hacerle también un tratamiento, aparte de parecido, por ejemplo, con carril bici y tal, que es muy necesario para esa zona, ¿no? Yo creo que este mismo tratamiento ahora se lo plantean también, no con el soterramiento de la LZ2 a su paso por Playa Honda, que sería lo ideal, a mi entender, y a entender de un informe técnico que barajó inicialmente el Gobierno regional. Luego se desdice a sí mismo y hacen otro informe que viene a hablar... Pero eran todos válidos. Todos eran válidos. Claro, ¿sabes? pero que viene a hablar al final... Al final es una decisión política. La decisión política que se toma, que es circunvalar. Claro. Y ahora hablan también de crear una especie de bulevar, ¿no? Es una segunda fase. Una vez que se termine eso, pues, pero esto ya viene, eso ya hay que esperar. Desgraciadamente parecen medidas de dilación. El hecho de decir, no, y no solamente va a ser una carretera, va a ser un bulevar con ese añadido también para los ciclistas. Vamos a ver, en el caso de Playa Blanca yo solamente tengo una crítica que hacer con respecto a la inauguración de hoy, y es que se haya hecho prácticamente el mismo día y a la misma hora que la comisaría de la policía local. De hecho, no vamos a poder ver, creo que en el informativo, la inauguración de la comisaría local de Arrecife, que es una muy buena noticia. Y lo digo porque el otro día el concejal, en este caso del área, Jacobo Lemes, pues... tuvo la dignidad que hay que tener en estos casos. Felicitar desde Nuria Cabrera, acuérdate, porque esta también es otra de las instalaciones que lleva más de 10 años ahí en Barbecho, ¿no? Y se trata solo de una comisaría, ¿eh? De una comisaría que no está haciendo usted aquí. De una comisaría en un edificio rehabilitado, porque no ha tenido que construir, sino se ha tenido que poner la primera piedra, y que ha costado 300.000 euros, que está bien, está bien, pero me refiero a que, fíjate, hasta esa inversión se ha devaluado, ¿no? Con el paso del tiempo. Bueno, pues pero digo que Jacobo Lemes tuvo a bien reconocer todo el trabajo que tuvo, incluso hasta su antecesor, que fue el socialista Alfredo Mendoza, gracias al cual se licita la obra, que hizo, digamos, un poco pues el papeleo y las cosas más engorrosas. Pues hay que decir, Jorge, también que no tendremos imágenes hoy de la inauguración oficial, pero ya antes de ayer tuvimos esas imágenes un poco en exclusiva, ¿no? de la comisaría. Sí, fueron las primeras imágenes que se vieron. Se pueden ver en Lanzarote Que se pueden ver precisamente del traslado. Lo que sacamos fue el traslado que estaban haciendo la policía del viejo cuartel, cuartelillo como le llamaban ellos, a lo que hoy es un edificio de verdad, una comisaría de policía local como se merece la capital de Lanzarote. Y como bien dice Usoa, hay que felicitar a todos aquellos que han puesto, porque esto viene de... Por eso los proyectos de este tipo no tienen una autoría, porque van pasando por partidos políticos, son inversiones, como llamo yo, de servicio público. Claro, y por eso a veces cuando hay discusiones entre unos y otros a mí me parece ridículo. Bueno, nos tenemos que ir, pero me gustaría también decir que hay una buena noticia. Por lo visto ya las viviendas de Maneje están más cercas. Creo que es una gran noticia, ¿no? Después de 25 años sin ningún tipo de construcción de estas características, de vivienda pública. Hoy estuvimos con Eduardo Placeres, concejal del área de urbanismo del Ayuntamiento de Arrecife, y bueno, nos ha dado la buena noticia. Es verdad que todavía no se van a ejecutar las obras, veremos a ver si no se demora mucho en el tiempo, porque al igual que con todos estos procesos de los que estamos hablando, a veces tardan más de la cuenta de lo que le gustaría al ciudadano. Y en este caso, pues bueno, se ha dado luz verde y van a ser unas 200 viviendas de protección oficial, y también en el informativo escucharemos o explica exactamente qué personas o qué ciudadano puede acceder a ellas. Hay una lista
en este caso, que en función de diferentes parámetros, pues te pueden colocar o no, estás más arriba o más abajo colocado en esa lista. Bueno, y también ayer hubo pleno en el Cabildo de Lanzarote, se aprobaron las cuentas de 2021, no crean que la 2022. Déjame decir una cosita muy rápida con respecto al tema de Maneje, porque hay que recordar que la previsión inicial que tenía el Gobierno de Canarias era iniciar los trabajos en el segundo semestre del 2022. O sea, que aunque yo me alegre muchísimo de esta información, primero quiero ver el movimiento de tierra y después ya en verano felicitaré. De este año. Del año pasado es cuando supuestamente tendrían que haber empezado las obras. Tendrían que haber empezado, pero parece que ahora sí, creo que ahora van a empezar en los primeros meses de este año, es decir, en febrero o marzo empezará lo que es el replanteamiento. Yo tengo que ver la piqueta. Eso lo va a tardar un poco más, pero yo creo que por lo menos para las elecciones de mayo ya estará ahí una... No, y hay otra noticia... Sí, un agujero, ¿no? Habrán hecho, una máquina habrá allí, por lo menos. Y hay otra noticia que se puede un poco enlazar, ¿no?, con esta buena noticia, que es que también el municipio de Yaiza, en esta última legislatura, es el otro municipio que cedió suelo al Gobierno de Canarias para este tipo de viviendas, porque como hemos visto en los estudios, Lanzarote en 15 años va a crecer aproximadamente, se estipula que entre 40 y 50.000 personas, y el problema de la vivienda, yo que soy residente, pero que vengo de fuera, me pareció un problema cuando llegué hace 8 años, pero es que a día de hoy me parece ya una prioridad absoluta, porque ya vemos que hay mucha dificultad para el residente para poder vivir. Yo creo que además aquí hay hay que replantearse un poco, y creo que el gobierno lo está haciendo, y no solo el de Canarias, sino el de toda España, que hay que replantearse las ayudas. No solo tiene que construirse viviendas sociales, que está bien que se construya, y Lanzarote más todavía porque hay un déficit clarísimo, pero eso no va a ser la solución, que construyamos 300 viviendas en 5 años, eso no va a ser la solución de Lanzarote. La solución de Lanzarote es que haya viviendas acorde, con precios que se puedan comprar o se puedan alquilar con precios razonables. Y para eso puede haber dos fórmulas: o se le da un dinero, una ayuda al alquiler a las personas para que puedan, en alquileres que pueden costar 400, 500 o 600, 700, claro, y que puedan ellos hacer sus planes de adquisición a largo plazo, o, como dicen otros, simplemente aprobar los planes generales para que se puedan construir viviendas, y cuanto más vivienda haya, más oferta. Es verdad que después está otro debate, que es el debate de la carga o no, la carga que puede soportar poblacional la isla de Lanzarote o no. Nosotros nos tenemos que ir. Por cierto, simplemente decir que ayer en el pleno del Cabildo se aprobaba, en un pleno urgente, extraordinario y urgente, se aprobaban las cuentas de 2021 del Cabildo de Lanzarote. Cuentas que ya nacen bichadas. ¿Por qué? Porque el Cabildo había hecho todos sus deberes, pero al parecer había problemas con los centros turísticos. Como sabe, los centros turísticos pertenecen a una empresa, un ente del Cabildo de Lanzarote, y tiene que aprobarse las cuentas también con sus entes. Y la Audiencia de Cuentas de Canarias es la que tiene que auditarlas y por lo tanto darle el visto bueno último y final. En este caso, pues parece que ha habido problemas. Desde los centros turísticos dicen que no es por cuestiones, como dice Coalición Canaria, que se esté camuflando los datos, porque figuraba que había beneficio en 2021, y Coalición Canaria lo duda y cree que lo que se está ahora es una maquinaria financiera para tratar de ocultar esos déficits, y ya pues Pedro Sanginés lo dijo en el pleno de ayer. No sé, bueno, si tenemos... es que se apoyan en un dato importante, y es que ya Intervención hizo un informe negativo con respecto a las cuentas, creo que del 2020, de los CATs. Entonces, esa, digamos que es un poco la línea argumentativa, en este caso de crítica y fiscalización, que hacen los nacionalistas. Bueno, íbamos a ver la pieza, pero me están diciendo que no hay tiempo porque tenemos que ir ahora corriendo al debate político de los viernes. Va a estar precisamente Pedro Sanginés, Ariagona González por el Partido Socialista, Pedro por Coalición Canaria, Nausé Martín por Podemos, un joven de Podemos, que yo no lo conocía hasta ahora, va en la lista, en este caso, de Nona Pereira en Arrecife, y por el Partido Popular tenemos a Kiko Aparicio. Bruñuela. Don Jorge, buen fin de semana. Muchas gracias, y felicidades por el buen trabajo en sustitución del amigo Andrés Martinón, que vuelve el lunes. Que espero que venga descansadito, después de tanto tiempo. Usoa, adiós. Muchas gracias de verdad por estar por aquí. Nosotros vamos ahora al debate de los viernes.
Bueno, pues estamos ya en la segunda parte del Café de Periodista. Es el primer debate de los viernes del año 2023. Vamos rápidamente con los invitados. Ariagona González, en representación del Partido Socialista. Buenas tardes, Ariagona. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir, como siempre. ¿Cómo ha estado esta fiesta navideña, Ariagona? Bien, la verdad que bien. ¿Tranquila? Tranquila, en familia, disfrutando estos tiene días. Que ser, sí, ¿no? sí. Vamos a saludar también al representante del Partido Popular, en este caso a Kiko Aparicio. Kiko, no sé si es la primera vez que viene. Buenas tardes al debate. Yo creo que la segunda que me invitan. ¿Es la segunda ya? La segunda que me invitan, ya agradecido que me hayan invitado. Pues muchas gracias, buenas tardes. Don Kiko, por estar aquí también. Y tenemos también a un nuevo invitado que sí es la primera vez que viene, en representación, en este caso, de Podemos, Nausé Martín. Buenas tardes, Nausé, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge. Sí, Nausé. la primera vez que vengo. La primera vez que vengo, espero que no sea la última, Nausé. Y en este caso, Nausé es está en este caso en las listas, si no me equivoco, de Podemos por Arrecife, ¿no? Sí, correcto. En la candidatura de Nona Pereira. Sí, correcto. Y también vamos a tener hoy a Pedro Sanginés, que no sé si es la primera o segunda vez que viene al debate, también la segunda vez que viene al debate. Don Pedro, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Jorge, con tertulios y tulias. Feliz 2023. Y la Navidad es tranquila, don Pedro. Muy tranquila, sí. Bueno, pues vamos a empezar por los temas y por una muy mala noticia, posiblemente para todo el mundo lo es, y es que hace escasamente unas horas, sobre las 10 de la mañana, un poco antes de las 10 de la mañana, salía de la cárcel de Tahiche, Raúl Díaz. Ahí estamos viendo la imagen, o las imágenes en este caso, salía pues evidentemente para intentar ocultar lo máximo posible su rostro. Raúl Díaz, él llevaba 4 años en prisión, presuntamente por haber cometido un homicidio o un asesinato de Romina Celeste, una joven paraguaya que era su pareja en aquel entonces, cuando estamos hablando en el 31 de diciembre de 2019, creo que fue cuando realmente se ocurrió en su casa lo que hoy es sin duda, o se quiere ver así como una especie de, aunque habrá que comprobarlo, por eso hay que hacer el juicio, pero como no se ha hecho el juicio, nadie puede todavía juzgarlo, pero lo cierto es que él mismo confesó como mínimo que había troceado a su pareja, en este caso a Romina. Ariagona, mucha gente está alarmada con lo que, en fin, con esta, no tanto porque haya salido ese señor, sino por el hecho de que la justicia durante 4 años no ha sido capaz de poder juzgarlo. Sí, la verdad que es lamentable y desesperante porque estamos ante una lacra social que está afectando a mujeres y este diciembre lo hemos vivido, este comienzo de año ha sido muy duro en asesinatos de violencia machista. Y que lleguemos a este caso, un caso que sucedió en Lanzarote, que confesó que sí, que había efectivamente troceado el cuerpo de su pareja, la verdad que no se la haya podido juzgar, nos da un sentimiento de impotencia y rabia muy fuerte. Y obviamente la justicia tiene que ser muchísimo más ágil y tienen que haber recursos en ella que juzguen las distintas causas y, por supuesto, no puede ocurrir que durante 4 años esa persona no haya sido juzgada. Y sobre todo porque se venía advirtiendo ya por los medios de comunicación que podía ocurrir lo que ha ocurrido hoy, que se decretara la libertad, porque él estaba en prisión preventiva, la ley de enjuiciamiento criminal no permite que una persona pueda estar más de 2 años, prorrogable a otros 2 años, él ha cumplido precisamente los 4 años en prisión. Kiko, en este caso, ¿dónde ves tú la responsabilidad de este asunto? Jorge, yo creo que los 4 que estamos aquí, más Jorge, más aquellos que nos ven a través de la pequeña pantalla, pensamos exactamente lo mismo. Al final, el retraso de la justicia da estas noticias. Bueno, pues imagínense que podemos estar pensando todos cuántos adjetivos, cuántas frases de esto que está pasando, lo que son en estos momentos. No es ni 1 año ni 2, sino hablamos de 4, la lentitud de la justicia. Es verdad, y he comentado con varios abogados penalistas, si esto ocurre en otros casos, y es verdad que ocurre, pero no en casos donde hay, no solo porque haya creado una alarma social, sino por lo que parece que la evidencia demuestra, y es que es muy improbable que no haya sido el Raúl Díaz la persona que pudo, ya sea porque golpeó sin querer o se le fue de la mano, lo que sea, pero
la persona que posiblemente ocasionó la muerte de Romina. Pero es cierto, Nauset, que el juez que ha decretado, en este caso es la audiencia número, la número 2, la audiencia provincial, el tribunal, que ha decretado esta libertad, porque él estaba en prisión preventiva, no puede hacer otra cosa. Si ha pasado 4 años, no puede hacer otra cosa porque estaría infringiendo el propio tribunal la ley. Hombre, es que es parte del artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o sea, que solamente se puede prorrogar por 2 y 2 años, o sea, con los 4 que ha cumplido. Es un horror y yo creo que hace falta una revisión del enjuiciamiento criminal y sobre todo que la justicia también mire con perspectiva de género de lo que está ocurriendo, porque aquí tenemos lo que ha ocurrido. Esto no solamente ha sido un asesinato aislado o que se les fue de la mano, presuntamente. Esto fue, o sea, había un historial detrás de violencia psicológica y de violencia física, porque realmente los últimos WhatsApp de ella, a los que yo tuve acceso en su momento, comentaba las brutales palizas y de hecho que fue al juzgado, ¿no? De hecho fue al juzgado y de hecho fue el que denunció la desaparición en su momento de su pareja. O sea, esta persona ya hablamos de que, sinceramente, bajo mi punto de vista, es un psicópata. De todos modos, yo creo que las medidas cautelares son flojas o débiles y yo creo que haría falta pues la pulsera telemática de vigilancia, porque ¿quién nos dice que pueda escapar? Eso es lo que le iba a preguntar a Pedro Sanginés, porque uno de las alarmas que ha creado es que una persona que se expone a que le puedan ser condenadas como mínimo 15, 20 años de cárcel, si finalmente los tribunales consideran que ha sido culpable de ese homicidio. Pedro, no sé si crees tú en este caso que puede haber riesgo de fuga. Bueno, no lo sé. Lo que sí sé, sabemos todos, es que el sistema falla de manera garrafal y que esta alarma se produce porque debo corregirle en algo. Decía usted presuntamente. No, es que la alarma y la gravedad no es que sea presunto, es que es un asesino confeso de un crimen atroz que está en la... Bueno, él no ha confesado, para ser justo, don Pedro, él no ha confesado el crimen. Él lo único que ha confesado es que descuartizó el cadáver que encontró fallecido. Bueno, de acuerdo. En su casa. Le acepto el matiz, no la mató, la descuartizó. La descuartizó una vez muerta. Digo porque esto después, en el tema de los juicios... Y la intentó quemar. La intentó quemar y de hecho lo intentó. De hecho, de facto, quemó parte del En cualquier caso, Jorge, y por supuesto que más allá del evidente riesgo, como ya se ha puesto sobre la mesa, los jueces aplican la ley y parece ser que es ahí donde está fallando en la celeridad de la justicia o en la modificación de la ley. Mire, yo nunca he tenido responsabilidades legislativas en la Cámara Nacional, ¿no? Como si las tiene Ariagona, por ejemplo. A lo mejor, si dedicaras más esfuerzos y energías en este tipo de cuestiones y menos en abolir la sedición o la rebaja de la malversación, pues al menos dispondríamos de otro marco legal para que estas cosas no ocurran. Desde luego Ariagona no es la responsable de esto, digo, pero sí entiendo que esto pasa por una reforma, en todo caso legislativa, que permitan a los jueces herramientas para que esto no ocurra si la justicia es lenta, ¿no? Digo yo, ¿no? Lo que pasa, Pedro, es que aquí lo que dicen los abogados penalistas, que al menos que yo he consultado, es que no es tanto la ley, es más el funcionamiento de del órgano judicial, ¿no? de la justicia, ¿no? La verdad que todos los avances que se han hecho en materia de igualdad en este país han venido de la mano del Partido Socialista y en estos momentos de la mano del gobierno progresista que tenemos. O sea, la ley contra la violencia de género es una ley impulsada por el Partido Socialista. Todas las medidas que están sobre la mesa, el Pacto de Estado contra la violencia de género, o sea, los efectivos que se han puesto de manifiesto en la Guardia Civil, en la Policía Nacional para luchar contra esta lacra, no ha venido de ningún otro gobierno que no sea un gobierno progresista. Hay que seguir mejorando, por supuesto, porque los asesinatos siguen ocurriendo y lo hemos visto durante este mes como han asesinado a muchas mujeres. Y para eso están habiendo esas reuniones que están habiendo en el Ministerio del Interior para ver cómo se puede coordinar mejor el sistema y esto no ocurra. Lo que sí es que lamentable que se quiera unir una cosa con la otra. Y la verdad es que en el Parlamento Nacional utilizamos el tiempo en cosas que son muy útiles para la población española. Una de ellas, la que estamos hablando ahora, la violencia de género, que por supuesto nos queda mucho
recorrido, pero estábamos peor y ahora estamos mejor de lo que estábamos anteriormente. A pesar de esa ley que nació con buenas intenciones, pero que no ha salido todo lo bien que se esperaba, ¿no? El tema de la ley del sí es sí. Pero a la misma vez que hemos legislado en ese sentido, hemos legislado en un sentido amplísimo que ha sido un escudo social que ha protegido a todos los ciudadanos de este país con la pandemia y con las consecuencias de la guerra de Ucrania. Hemos aprobado una reforma laboral que hace que ahora el paro en España y el paro en Canarias sea muchísimo menor y que tengamos contratos indefinidos. Y hemos aumentado ya por 3 veces el salario mínimo interprofesional. Todo eso lo hacemos aquellos que tenemos responsabilidades legislativas y que estamos en este momento en el Congreso de los Diputados. Bueno, no sé si alguien quiere comentar, porque si no vamos a ir a... No, lo que yo hacía un inciso rápido, o sea, es que la violencia de género, y gracias al Pacto de Estado y a todas las medidas que se han ido aprobando por este gobierno progresista, han sido medidas también en proporcionarle a las víctimas asistencia jurídica gratuita, cosa que no tenían antes, asistencia psicológica, porque recordemos que la violencia de género es un círculo en donde comienza con una acumulación de tensiones, donde no se identifica al agresor de que vienes a te da un bofetón. Porque si no te conozco, no hay un pasado psicológico detrás, es imposible que la persona... Pero después viene el estallido de violencia, que puede ser física o psicológica, y el retorno de todo, la luna de miel. Perdóname, cambiaré, tal. Y eso nada más que es el principio y el reinicio de ese ciclo, que es un círculo vicioso. Bueno, ¿quieres comentar algo? Únicamente nada más, yo estoy seguro que la parte de la izquierda, en este caso los tienes a la izquierda tuya, Jorge, no están nada de acuerdo con esta última ley del sí es sí. Y ni los que estamos aquí, ni los que nos están viendo a través de la pequeña pantalla saben que han cometido lo que es un error, y a la vista está lo que está pasando cada semana de aquellos que van saliendo de la cárcel por lo que han cometido. Así que por lo tanto es una realidad que es palpable en estos momentos, igual que es una realidad palpable la que estamos viviendo, lo que es en el día de hoy. El sector feminista del Partido Socialista tampoco está muy de acuerdo, no tanto en la ley, sino en las fallas que pudieron haber. No veo la conexión de la ley del sí de sí con esto. Con este tema. No, hablo de los dos temas. Es que hablo de los dos temas. Porque la ley... Una realidad, lo que está pasando hoy, y otra realidad... Porque metió base ahí. Bueno, yo sí me gustaría aclarar que estoy a la derecha física, solo física. Y yo lógicamente a lo mejor estoy más allí. Vamos con un tema que también ha sido de actualidad esta semana, es la protesta de los pescadores, de la Santa sobre todo, también de algunos agricultores de esa zona, porque se ha aprobado el proyecto medioambiental para poner una desaladora, pues un viejo proyecto por cierto, una desaladora de agua de regadío para la zona agraria, tanto de Tinajo como una parte, creo, que del municipio de Teguise. Todo el mundo está de acuerdo en que es muy necesaria esa desaladora, todo el mundo está de acuerdo que hay que hacerla, cuanto antes mejor, pero en cambio creen que faltó información por parte de los órganos, en este caso del Cabildo y del Ayuntamiento de Tinajo, sobre cómo se va a acometer ese proyecto. Sobre todo se quejan de que figura en el proyecto inicial, figura en este caso que el agua de la salmuera que produce la propia desaladora va a ser, en este caso, va a ir a parar a la ría de la Santa, una ría que tiene unos valores medioambientales muy importantes. Ariagona, como miembro en este caso del Cabildo de Lanzarote, del grupo de gobierno, ¿cómo está el asunto? Porque hay cierta intranquilidad, ahí vemos una pequeña reunión que han hecho pescadores y agricultores de la zona de Tinajo. Sí, vamos a ver, el proyecto es necesario. Este es un proyecto que viene en el 2015, promovido por el gobierno anterior, al que presidía Pedro Sanginés, y es un proyecto que ha desarrollado y redactado el gobierno de Canarias. Ese proyecto se acaba de redactar en el 2019. Es una demanda del municipio de Tinajo, pero también es una demanda del sector agrícola de Lanzarote, que necesitan agua para regar sus cultivos. Entonces yo creo que ahí no hay debate. El proyecto es necesario, la desaladora lo es, porque si queremos tener una agricultura de la que tanto hablamos y los problemas que tenemos en agua, pues necesitamos la inversión. Ese proyecto está ahí. Ahora bien, ese proyecto contempla una red de riego, contempla unas balsas, contempla un molino eólico para proveer de energía a la desaladora y contempla un emisario. Ha surgido, este proyecto, como digo, está redactado desde el 2015, o sea, el proyecto se conocía
Ahora Pero bien, lo conocían los pescadores, porque ellos dicen desconocer las interioridades del proyecto. Sabían que iban a construirse una desaladora, pero no sabía cómo ni... la desaladora lleva unas infraestructuras Sí. asociadas, pero vamos ahora a lo que es digamos, la polémica o Sí. donde se está generando el problema. No solamente son los pescadores y los agricultores que están preocupados, sino también es el sector deportivo de que están preocupados Sí. por lo que la ola del quemado pueda desaparecer con una entrada del emisario. Sí. Entonces, ¿qué es lo suyo? Yo estoy convencida que la presidenta del Cabildo mirará las opciones que existan para buscar la forma de que el proyecto sea una realidad, porque como digo, el agua es importantísima para el sector agrario y también es importantísimo el sector deportivo, en este caso el sector surfista, y también que los pescadores tengan claro que los recursos naturales que existen en ese medio no van a desaparecer porque es su forma de vida. Entonces tendremos que buscar la manera, y estoy convencida que el Cabildo se pondrá a ello de forma que podamos hacerlo todo y que no afectemos a nadie. Kiko, en este caso el Partido Popular, si no me equivoco, de Tinajo ha pedido mayor información al propio alcalde de Tinajo y al Cabildo de Lanzarote, de lo que se quejan precisamente esas personas que hemos tenido oportunidad de hablar con ellas en estos días. No tanto del proyecto en sí, sino de la desinformación. Incluso ellos dicen que a lo mejor están exagerando, que a lo mejor, pero que alguien tiene que explicárselo. Hay una realidad y es que hace falta el agua, sí, o el agua nos cae del cielo o habrá que llevarla a través de tuberías. A partir de todo esto, por la necesidad del agua, se crean pues infraestructuras y estas infraestructuras comienzan todo por un proyecto. Pero es bien sencillo y es la información que pide lo que es el Partido Popular. Expongamos el proyecto sobre la mesa y expliquemos los pros y los contras. Lo que sí está claro es que hay que unir y dañar lo menos posible, o si lo menos posible, lo que es al medio ambiente. Y todo aquello que se vaya a construir, hablamos de balsas, hablamos de esta... de los emisarios. De esta desaladora, para poder producir lo que es el agua necesaria para lo que son los agricultores, pues bien sencillo, si estamos en el momento, aunque sea de 2015, hayamos pasado por el 19, estamos ahora mismo en el 23, expongamos el proyecto sobre la mesa, se rectifique lo que tenga que rectificarse para que dañe lo menos posible lo que es al medio ambiente. Hablo de la desaladora y hablo también de lo que son aquellos embalses o, por ejemplo, que son las tuberías por donde deben de pasar. Nausé, desde Podemos hay preocupación con este tema. Se han intentado interesar a ver de cuál es el problema real que existe. Hombre, el problema, a ver, yo creo que hace falta más información y hace falta lo que es un poco más de estudios de impacto medioambiental. De momento no... Bueno, el estudio de impacto ambiental tengo entendido que existe, ¿eh? Sí, no, pero creo que hará falta un poquito más de información, aunque, aunque es cierto que estas infraestructuras pasaron todos los trámites en su momento, de medio ambiente y de todo. Pero yo hablo por el tema de la tranquilidad de los pescadores, de los supuestos afectados, de los pescadores, de los que hacen surf, etc. Y los vecinos en general. Y los vecinos en general, pero yo pienso que no creo que sea bueno que la crispación llegue alto, sino que una respuesta de la administración pública y que se estudie y se lleve a cabo las medidas que se tengan que llevar. Pedro Ariagona precisamente recordaba que este proyecto nace de la mano de la anterior administración que tú liderabas en el Cabildo de Lanzarote. Y yo tengo entendido, por lo que me contó en su día Jesús Machín, que eso fue una propuesta que el alcalde de Tinajo hizo al Cabildo, que ustedes asumieron, y es el gobierno de Canarias quien ha redactado el proyecto. Sí, los dos lo han contado bien. Como tantos otros, es un proyecto que proviene efectivamente de mandatos anteriores. Pero yo le he animado a usted, Jorge, a hacer un programa monográfico de lo que es el problema del ciclo integral del agua de Isla Lanzarote, porque este es uno solo muy puntual. Lanzarote tenía un grave problema, que sigue teniendo. Se pagaron en pasados mandatos 50 millones de deudas y se invirtieron otros 50 hasta el 2019. Se hizo un gran trabajo en materia de depuración y saneamiento, que este gobierno ha mejorado, es de reconocerlo, para las depuradoras de Tías, en fin, Arrecife, Yaiza, etcétera, en saneamiento. Se han aprobado dos proyectos. Se está ejecutando otro proyecto también del anterior mandato, que es la red de riego al norte. Pero el ciclo integral del agua tiene un grave problema, más allá de que no cubre costes en estos momentos, estamos sentados ante una enorme bomba. El riego es quizás el fundamental problema, y este era uno de los proyectos llamados a solucionar gran parte de pero no se está poniendo el foco en la viabilidad futura de ese ciclo integral y también de esa desaladora de agua de riego, porque yo no voy a entrar, porque lo desconozco, sobre si el emisario debe ir más aquí o más allá, si afecta a la ola, al deporte, o la salmuera a los pescadores. Como hay estudio de impacto ambiental, entiendo que debe tener contemplada... Pero eso es lo que están pidiendo los pescadores, que se les explique, Bien, digo. De acuerdo. Pero el problema de fondo, en realidad, es
¿cómo se va a soportar el ciclo integral del agua para que Lanzarote cuente con agua de riego de calidad y barata, como la tenemos hoy? Es verdad que ahora tienen que pedirlo, y no como en el pasado mandato, en el momento en que se facilitaba el agua al agricultor y al ganadero, tienen que solicitar la subvención a posteriori. Pero es que el agua de riego al precio en el que está es absolutamente deficitaria. No se puede vender a esos precios si no fuera porque está subvencionada, como acabo de decir, y el consorcio, que son los ayuntamientos, y el cabildo, deben plantear cómo, porque creo que hay que hacerlo, cómo lo hicimos el pasado año, por ejemplo con el canon de la desaladora de Montaña Roja. El consorcio cuenta, que es el dueño, el titular, ¿no?, de la concesión hecha a Canal Gestión, con instrumentos para permitir que una vez contemos con esa desaladora, esa agua siga siendo barata. Por ejemplo, con con los beneficios de los parques eólicos, que esos son propiedad del consorcio. Sé que me estoy yendo a otra cuestión que no es la que se está planteando, pero es, pero es la realmente importante desde el punto de vista de futuro. Porque esa desaladora, Pedro, cuando una vez que se construya, vamos a suponer que se construye, ¿quién la va a explotar? Pues se supone que quien tiene el título habilitante concesional del consorcio para la gestión del ciclo del agua, que por ley corresponde a los ayuntamientos, que la delegaron el consorcio y que el consorcio otorgó la concesión a Canal Gestión para el ciclo integral. Pero Canal Gestión dirá, oiga, que yo a los costes de producción que tengo no puedo vender el agua a este precio, como no podría Inalsa, porque perdería el dinero. ¿Qué pasa? Que la compensaba el precio del agua turística, muy caro. Sabemos que las sentencias nos han dicho que no, que ya no pueden existir monopolios, que cada vez puede haber más desaladoras privadas, con lo cual pertenecíamos a ese potencial cliente que permite equilibrar el precio, ya no solo digo a los agricultores, sino a las 150.000 almas que aquí vivimos, el agua de abasto doméstica. Pero es que la de la agricultura es todavía más barata, ¿no? Y en eso es lo que se debiera estar pensando en planes estratégicos de cómo equilibrar el ciclo integral para que realmente sea una solución. De lo contrario, efectivamente, yo creo que es un debate de fondo. Ya hemos tratado aquí algo de este asunto, porque nosotros sí creemos, y este medio de comunicación siempre ha creído que es el gran debate de fondo que hay ahora mismo en Lanzarote. Hay dos temas o tres temas importantes, y uno sin duda de los retos que hay que superar es el ciclo integral del agua. Quería decir algo. Sí, pero fíjese que en este pequeño reto, vamos a llamarlo así, porque estamos hablando de una desaladora nueva, si la ponemos en el conjunto de la isla de Lanzarote, al final es pequeño el problema que tenemos, pero sí hay que tener algo muy claro. Para que esa desaladora funcione hace falta lo que es energía. Cuanto más limpia sea la energía, muchísimo mejor. Cuanto menos daño se haga a los fondos marinos, muchísimo mejor. Y sobre todo luego hablamos antes de los embalses, hablamos de las tuberías y hablamos también cuanto menos impacto medioambiental tengamos a la hora de colocar lo que son esos embalses, y lo último de todo, la calidad del agua, que es algo muy importante luego para el riego. Efectivamente. Porque si viene salada, pues ya tenemos un problema. Eso es lo que están reclamando los agricultores, que también les falta información. Yo por eso creo, y hoy llamé al consejero de Agricultura del Cabildo de Lanzarote, sabiendo que iba a tratar ese tema Ariagona, y Andrés Tinga me decía que ya está en contacto con la presidenta del Cabildo, precisamente, para tratar de llamar a los técnicos del Gobierno de Canarias que han redactado ese proyecto y se lo explique. Yo creo que esto es la tarea fundamental. Después está el debate de fondo que ha planteado Pedro, que ya es mucho más complejo, pero lo fundamental ahora, yo creo que para satisfacer al menos las peticiones de esta gente, de estos ciudadanos de La Santa, es que, y yo creo que tienen razón, es que se les explique de manera pormenorizada de qué va este proyecto. Sí, vamos a ver, por eso decía que yo estoy convencida de que la presidenta del Cabildo buscará la manera de dejar a todos los sectores tranquilos, que el proyecto es necesario, sí es un proyecto. Lo que pasa es que ese proyecto habrá tenido una exposición pública. Yo entiendo que quien tiene que estar encima de las exposiciones públicas son las administraciones, para que no pase también lo que nos pasó con el tendido eléctrico de Tías a Playa Blanca, para que no pase como con el plan de acuicultura de Canarias. Y que digamos que los ciudadanos obviamente no tienen tanta facilidad para acceder a la exposición pública de proyectos o para saber cómo se va a diseñar. Pero ese proyecto también tenemos que decir que ha pasado el trámite ambiental en el Ministerio de Transición Ecológica. Que hay dudas, pues se explican, que se enseñe el proyecto, que se vea y demás. Y en ese sentido, repito, buscaremos la manera de que si el emisario no puede ir allí, pues que vaya aquí, que la ola no se afecte, que la salmuera no dañe al fondo marino y que los agricultores tengan agua, porque estamos hablando de tres realidades y tres demandas que son ciertas, hay que satisfacer, y el agua agrícola es necesaria, o sea, y la inversión lo es. Entonces ahora vamos a ver cómo lo hacemos
para dañar cuanto menos posible al resto de los sectores afectados. Y obviamente también termina, el gobierno sé. que actual en el Cabildo, o sea, le debe a la ciudadanía eso, la transparencia de la que tanto presumimos y de la que de momento estamos cumpliendo. Bueno, no, digo que había gente del norte que me llamaron el otro día para decirme que están preocupados porque una inversión importantísima, que también viene de la anterior legislatura, pero que aquí lo ha cogido la presidenta del Cabildo actual, ha cogido ese proyecto y lo ha desarrollado, es el del agua del norte, ¿no? De la tubería del norte. Y creo que en estos momentos, no sé por qué problema, pero está paralizado. No sé si tienen alguna noticia. Está paralizado por cuestiones, no sé si es técnica o qué, pero de momento está paralizado, aunque la presidenta en la última entrevista que le hacíamos aquí decía que desconocía que estuviera paralizado. Pero eso es lo que me dicen, insisto, agricultores de la zona del norte. Vamos al segundo o al tercer tema que íbamos a tratar en el café de periodistas del debate de los viernes con los políticos. En este caso es que se ha creado cierta polémica en torno a la comisión de honores y distinciones del Cabildo de Lanzarote a la hora de nombrar a las personas, instituciones, entes en general, para este año, los premios que se le van a dar este año 2023, aunque corresponde creo que al 2022. En cualquier caso, la mayor parte más o menos están de acuerdo con la mayoría de esos nombramientos. Ahí estamos viendo el que va a ser hijo predilecto a título póstumo, que en este caso es Blas Cabrera Felipe, el físico, científico, un hombre de reconocida fama internacional, y vamos, yo creo que nadie va a estar en contra de ese nombramiento. Veíamos también a Antonio Corujo, en este caso también como hijo predilecto. Teníamos, bueno, aquí estamos viendo al árbitro Hernández, al Club La Santa y otros muchos más, pero quizá estos son como distinguidos cangrejos de oro. Pero quizá el que más ha sido cuestionado es el nombramiento del cangrejo de oro a la labor social. Porque no tanto por la empresa que se eligió, en este caso Radio Lanzarote, que tiene 50 años y por lo tanto podría ser aspirante no, porque esto no se aspira, esto son los proponen los partidos políticos, pero en fin, que podía ser claramente defendible, que pudiera ser recibir un cangrejo de oro, pero en cambio muchos consideran que el apartado Ariagona que se eligió, el de la labor social, no era el adecuado. Pues yo discrepo, ¿qué quiere que le diga? Vamos a ver, la voz de Lanzarote y Radio Lanzarote han sido reconocidas ya fuera de Lanzarote. O sea, el Radio Lanzarote ha tenido una medalla de oro por el Gobierno de Canarias, por sus 50 años de labor, y además la voz de Lanzarote ha sido reconocida con un premio de periodismo y comunicación de la asociación más importante del sector de medios de comunicación nacional, que tiene 1000 cabeceras dentro de su asociación, y se les da el premio al mejor medio local. Entonces, la voz de Lanzarote ha demostrado en estos años, y ya es reconocida fuera de la isla. Más bien Radio Lanzarote, pero bueno. La voz de Lanzarote es reconocida fuera de la isla, sí, con este premio a nivel nacional que le otorgan, y Radio Lanzarote ha sido reconocida fuera de la isla en el archipiélago canario con el premio que se le otorgó el año pasado, si no recuerdo mal. Entonces yo creo que la voz de Lanzarote es merecedora de ese premio, en ese apartado, y lo que realmente me apena es que yo creo que cuando se debate esto dentro de la Comisión de Honores y Distinciones, es un debate interno que no debe salir de ahí. Y secreto, y se filtró. Sí, además es un debate interno y el reglamento dice que es un debate, sí, que no se deben, las deliberaciones de ese debate no deben de salir de la comisión. ¿Y por qué? Ya no solamente porque respetemos el reglamento, que es lo primero, lo segundo es porque afecta a las personas o medios o entidades que pueden ser premiadas o las que no, porque allí se debaten nombres que obtienen un premio y nombres que no lo obtienen. Entonces esas cosas deben quedar dentro, porque está muy feo estar hablando de lo que pasa allí para el resto. Y vamos, la trayectoria de la voz de Lanzarote y la Radio Lanzarote es conocidísima y merecedora de este premio. ¿Dónde está el debate? No lo entiendo, es que realmente no lo entiendo. Tendríamos este debate si fuese otro medio de comunicación el que se propone, o sea, cada medio de comunicación hace una labor, esta está reconocidísima y me apena que un premio así, al igual que cualquier otro, se enturbie por una polémica que creo que es ficticia. Bueno, en este caso, Coalición Canaria ha sido quizá el que más se ha opuesto, no a Radio Lanzarote en sí, sino el hecho de que se le haya dado el cangrejo de oro a Radio Lanzarote por la labor social.
Don Pedro, ¿por qué ustedes se han opuesto a este tema? Habla Ariagona de respeto al reglamento y de que está muy feo. Mire, Coalición Canaria se levantó de esa mesa, porque aquí no estamos hablando de un premio empresarial o al periodismo, que si se quiere dar, se le dé. Aquí estamos hablando de que efectivamente había un consenso previo, alcanzado, en virtud del cual se le iba a otorgar a Sorana de Calor y Café el premio a la labor social, y finalmente el grupo de gobierno se empeñó en dárselo a Radio Lanzarote bajo el pretexto, finalmente secundado por el PP, todo hay que decirlo, de que las propuestas de coalición estaban fuera de plazo. De los 13 premiados hay 4 propuestos por Coalición Canaria exactamente el mismo día y en el mismo plazo en el que propusimos a Sorana de Calor y Café. 4 de los premiados que no lo propuso sino Coalición Canaria y sin embargo fueron tomados en consideración por el gobierno y en este caso el Partido Popular, del que tampoco me vale el pretexto de que como solo estaba Radio Lanzarote había que dárselo porque el Partido Popular se opuso a otras 4 propuestas del gobierno que no salieron adelante porque el Partido Popular al final ejerció de árbitro, por cierto, el único que no hizo ninguna propuesta, porque el Partido Popular no hizo propuestas, no sé si es que consideraban que nadie debía ser premiado o que no hicieron su trabajo, pero terminó siendo el árbitro en esta contienda. Y digo de respeto al reglamento, Ariagona, porque que alguien me explique cómo es posible que se le haya otorgado un premio que dice el reglamento, el jameo social a las personas físicas, jurídicas, textualmente, sin ánimo de lucro, que sin ánimo de lucro hayan contribuido al bienestar social. Obviamente, un medio de comunicación, una SL, una SA, no es una entidad sin ánimo de lucro. Es un premio destinado a ONGs que se le da a una radio. Y eso no solamente es una falta de respeto al reglamento, sino muy feo además que se le dé antes a una radio que a una asociación como Sorana, Calor y Café, que sí que presta una innegable labor social. Claro, cuando uno ve las cosas que pasan, por ejemplo, en el día de ayer, se entiende. Por eso hablaba de lo bonito y de lo feo. Ayer el Cabildo de Lanzarote, en relación con una noticia que tiene que ver conmigo, de la que hoy no vamos a hablar, emitía al mediodía una noticia pincha, corta y pega, de la que por la mañana, primera hora, había publicado La Voz de Lanzarote. Y lo que es peor, ¿saben ustedes qué es esto? Es el final del comunicado del gabinete de prensa del Cabildo de Lanzarote, que copia y pega 5 horas después la noticia tal cual había publicado La Voz por la mañana y además la junta y se la remite a los medios de comunicación desde el gabinete de prensa del Cabildo. Hombre, que La Voz o Radio Lanzarote ya ejerzan de gabinete oficial del gabinete del Cabildo de Lanzarote, pero que ilustra muy bien qué es lo que subyace en este premio. Yo no sé si al premio le faltó una lista o en el Cabildo sobra una lista. Porque a la labor social no sé, pero a la labor socialista, desde luego que está muy claro que Radio Lanzarote y La Voz de Lanzarote sí que contribuyen sobremanera y ya lo asume de manera inédita el gabinete, de manera abierta, que hasta le remiten a los medios. ¿A usted se lo enviaron? Sí, ¿a usted le enviaron el enlace de la noticia de La Voz para ilustrar el comunicado de prensa oficial del Cabildo de Lanzarote? Es algo realmente inaudito, ¿no? Bueno, ahora tendrá tiempo Ariagona de replicar, pero Kiko, se la ha nombrado usted también porque creo que usted era suplente y al parecer tuvo que ir al final el suplente a la Comisión de Honor y Distinciones, no fue el titular. Bien acabas de decir. Y bueno, el Partido Popular, como partido responsable, se sienta en la mesa y vota aquellas propuestas que están en el listado. Yo no he visto a Sorana por ningún lado. Se podría haber negociado, discutido anteriormente. Yo no estaba en esas mesas. Pero si Coalición Canaria en algún momento no quería votar lo que es esa propuesta a Radio Lanzarote, se hubiese levantado igual que se levantó desde el principio. Porque gracias al Partido Popular han salido cada una de las otras propuestas. Sin el Partido Popular no sale cada uno. Y creo que eso es una falta de respeto completamente a los 17, 18 propuestas que habían sobre la mesa. Aquellas propuestas que no salen son porque no estaban consensuadas. Pero en ningún momento sé yo cuál es el voto de Coalición Canaria. Si es a favor, si es en contra, si es abstención, porque se levanta la mesa. No hablo solo de esta propuesta de carácter social, sino hablamos de cada una de ellas, como hablábamos antes de Cabrera Medina, entre otras. El señor Corujo también, Blas Carrera Felipe. ¿Qué piensa Coalición Canaria de todo esto? Porque ellos son los que se levantan de la mesa desde un principio. Al final,
gracias al Partido Popular, por ser responsables, salen cada una de las propuestas adelante, porque en las mesas anteriores estoy seguro que sí estaba Coalición Canaria y habían debatido el sí o el no, o la abstención. Pero después Pedro me corregirá, si lo sabe, pero lo que nos han transmitido a nosotros es que el Partido Popular inicialmente estaba a favor de la propuesta de Coalición Canaria de Sorana, pero en fin, esto puede haber cambiado y se puede cambiar. ¿Y el Partido Socialista? Y el Partido Socialista también, eso en no me lo habían dicho. de la negociación, sí. Nauset, Hombre, yo creo que... la labor social a un medio de comunicación, sin duda, todos los medios de comunicación tenemos una labor social, pero es verdad que ahí en el reglamento se figura que no tengan ánimo de lucro, ¿no? Que no sean, digamos, empresas. ¿Ahí tú crees que puede haber chirriar algo o...? Yo no creo que ahí tenga que haber tanta polémica, o sea, no creo, o sea, a una trayectoria de una labor social que es la información, no creo que tampoco sea... No, es que no encuentro mucho la polémica en este asunto. Yo sinceramente es que prefiero centrarme en lo positivo de que el Cabildo de Lanzarote ha nombrado por Pero si usted propone Sorana y a Radio Lanzarote para labor social, ¿a quién me hubiera propuesto? Hombre, es que es difícil posicionarse y más si como es lo que entendí pasa, que es estaba muy fuera triste estar de manoseando fecha. los nombres aquí. Bueno, aquí... Es que yo creo que que estas personas merecen un respeto, desde mi punto de vista, ojo. Merecen un respeto y yo creo que todos son importantes, todos son valiosos. Yo creo que debemos poner en valor las personas que se han nombrado y las que han estado en esta lista, pero en esta isla es que siempre ocurre lo mismo. O sea, polémica, malas jugadas y no poner en valor algo tan importante como pero no se puede las haber cabreras encontrado un premio adecuado para... O que el Cabildo, por ejemplo, de Lanzarote haya nombrado por primera vez, en tanto, yo creo que es la primera vez, a una hija adoptiva, Sí, cosa que no ha pasado. Y yo pienso que sinceramente... Eso fue a propuesta del PSOE, ¿no? Yo pienso que sinceramente que tenemos que quedarnos con el respeto hacia esas personas y no estar siempre buscándole las tres patas al gato. Sí, es que es muy triste estar manoseando los nombres de las personas aquí. Por eso esas deliberaciones no deben salir de la Comisión de Honores y Distinciones, porque hay personas y entidades que son premiadas y otras que no lo son. Eso no significa que una sea mejor que otra. Habrán más premios el año que viene. Los honores y distinciones todos los años serán honores y distinciones. Y yo no creo que esto se trate de quién hace una mejor labor social, porque estamos hablando de dos ámbitos distintos. La labor social que hace Radio Lanzarote o La Voz de Lanzarote como medio de comunicación es ampliamente reconocida. Y parece ser que donde único no la queremos reconocer es en nuestra isla, de donde es el medio de comunicación. Esto es como siempre, te reconocen fuera de tu casa, pero no dentro de ella. Como repito, ha sido reconocida a nivel nacional y ha sido reconocida a nivel canario. ¿Qué pasa? ¿Que aquí no lo podemos reconocer? A lo mejor el problema es otro, y a lo mejor es el problema aquí, la animadversión que tiene Coalición Canaria y Pedro Sanginés contra La Voz de Lanzarote, como acaba de dejar claro aquí. A lo mejor él se siente más cómodo en otro medio de comunicación como este, porque el ataque continuo que hace a La Voz de Lanzarote cada vez que tiene oportunidad, pues ya con eso simplemente todos sus argumentos decaen, porque se ve que lo que hay ahí, el objetivo que persigue es otro completamente distinto, una obsesión contra un medio de comunicación, y eso es lo que vemos una y otra vez. Y es muy triste que estos honores y distinciones estemos llegando a esto, hablando de una polémica que existe ahí y que estemos manoseando el nombre de las personas y de las entidades que al final serán merecedoras de un premio, que a este paso dirán, miren por favor que no me llamen para darme nada, si cada vez que me van a dar un premio se va a montar semejante espectáculo y circo mediático, prefiero que no me nombren. Incluso se han nombrado nuevas distinciones como Jameo de Oro, etcétera, cosa que tampoco se había hecho años anteriores. Yo de todas maneras digo por lo que me puede afectar a mí, yo considero que hay que ser generoso con las personas que son premiadas, y en este caso, por mucho que seamos medios de competencia, yo creo que Lanzarote se merece el respeto para poder tener cualquier premio por los años que lleva, desde la época de su fundador. Eso no significa que se pueda poner, se pueda considerar que es un error el que se haya elegido a lo mejor un apartado que no era el mejor, que podía haber sido otro, que es donde yo creo que ha podido surgir la polémica, ¿no? Por favor. Otra cosa, y acabo. Repartimos los turnos. Venga, ahora, deja de terminar, Pedro, deja de terminar. La propuesta que presenta Coalición Canaria estaba fuera de plazo. Y en esa propuesta de Coalición Canaria, fuera de plazo, había nombres que el gobierno dijo, oye, pues son unas buenas propuestas, cojamos los nombres que fueron, los metemos en una propuesta que es la propuesta del gobierno, y de esa forma también tienen cabida otras propuestas. Esto no es una cuestión, o no debe ser una cuestión de Coalición Canaria, Partido Popular, Podemos, Partido Socialista, ¿no? No debe haber siglas políticas en esto. Esto es una cuestión de unas entidades, unas personas que han desarrollado una buena labor
y los representantes públicos de toda la sociedad lanzaroteña deciden dársela a quien sea. Me quedan 3 minutos. Venga, Pedro. Es que el fuera de plazo, Ariagona, fue precisamente el pretexto utilizado para que no fuese tomada ni siquiera en consideración la propuesta de Sorana. Ese es el grave error. Y usted mismo acaba de explicar cómo otros 4 premios, a pesar de estar igualmente fuera de plazo, sí fueron tomados en consideración. Enseguida vuelvo, porque ha dicho usted cosas muy graves. Usted no lo habrá visto la propuesta de Sorana, pero está por escrito y en WhatsApp, y Jacobo Medina la conoce muy bien. Debe ser por eso que ese día le mandó a usted a la comisión. Bueno, en los papeles, es que por escrito estaba. Perdón, que estoy en el uso de la palabra, no sé, yo no les he interrumpido cuando ustedes hablaban. Mire, yo no soy quien para defender a este medio de comunicación, pero la diferencia, las obsesiones, donde están es en la que en medio conmigo. En este, usted y cualquier persona del Partido Socialista tiene la oportunidad de venir a hablar. Quien no la tiene en un medio en el que se me ataca todos los días, y lo sabe toda Lanzarote de manera brutal, y no se me da ni el más mínimo derecho de réplica, es en el otro. El otro es el que no es plural. Este sí, da la oportunidad a unos y a otros. Y usted habla de triste y de respeto al reglamento. Lo que es triste y lo que es una falta de respeto al reglamento, y respóndanme ustedes dos que están en el gobierno, o incluso usted que también lo aprobaron, ¿cómo es posible que si el reglamento dice a personas y entidades sin ánimo de lucro, se salten el reglamento y se lo den a una entidad que sí tiene un legítimo ánimo de lucro, como lo tiene este medio y cualquier otro? Que para eso había otras categorías, que está la de los empresarios, que está la del turismo, o que se le dé otro premio como le han dado el gobierno, otro tipo de medallas o un reconocimiento a sus 50 años, y yo no digo que no se le dé, fíjese usted, ni siquiera digo que no se le dé ahora a la labor social destinada a ONG sin ánimo de lucro, no. Y ustedes no tienen respuesta a eso. Eso sí que es una verdadera falta de respeto y sobre todo saltarse un reglamento de manera palmaria. Me queda un minuto. Es que el saltarse el reglamento, no sé, también el reglamento era secreto y también se filtró por personas interesadas que querían que se filtrara. Y eso tampoco es respetar el reglamento. No sé quién filtró o quién no filtró, porque tampoco me interesa. Por desgracia no porque sé. Yo pienso que eso debe ser... se filtran por desgracia. No, yo pienso que eso debe ser ética política e incluso ética personal. Y cuando faltan esas dos cosas, oye, hay un problema. Bueno, en cualquier caso yo creo que ha quedado clara la postura de cada uno. Tú querías rematar y decir algo, Kiko. La realidad que ¿Usted fue sin querer allí o lo llevaron? Si hablamos de medios de comunicación, yo les aplaudo a todos por la gran labor que hacen y sobre todo en la época de pandemia. La realidad es que había que sentarse en la mesa, había que votar lo que es en la mesa y no levantarse de la misma, porque al final ni hubiese salido esta ni hubiese salido ninguna de las otras. Y si no se hubiese querido que esta no saliese, pues estando lo que es en la mesa, se hubiesen levantado antes y el voto es negativo, pues yo también puedo interpretar que aquí se levantan de la mesa para que ni chicha ni limonada. Y Jacobo, no sé lo que voté, si a favor al final, que le preguntaba a Jacobo Medina por qué no fue al final. Pero Jacobo Medina tenía otras cosas que hacer, justamente lo que es ese día, pero si la pregunta es en Coalición Canaria de por qué se levanta. No, digo porque está ahí el rumor de que Jacobo Medina decidió que, en fin, no meterse en este lío. Bueno, en cualquier caso ya teníamos un cuarto tema, pero no da tiempo para tratarlo. Queríamos hablar precisamente del turismo. Hemos tenido una unidad turística muy buena, el turismo sin duda está consiguiendo que la economía de la isla vaya hacia adelante, pero es verdad que empieza a surgir ya, que siempre suele ocurrir cuando vienen los años buenos o la época buena, el debate de la carga, capacidad de carga, de si podemos seguir con este mismo modelo de turismo, si hay que cambiarlo, en fin, pero eso va a tener que ser en otra ocasión. Nausé Martín, muchas gracias por estar aquí, de Podemos, muchas también a Pedro Saliné, de Coalición Canaria, muchas gracias, don Pedro, a Kiko Aparicio, consejero del Cabildo por el Partido Popular, y también, como no, Ariagona González, parlamentaria, y también, en este caso, consejero del Cabildo del Grupo de Gobierno del Partido Socialista. Muchas gracias, Ariagona, por estar aquí. Y a todos, les deseo a todos ustedes, vamos ahora en este caso, al lunes, ¿no? El lunes, porque la próxima semana, por cierto, vamos a hacer también programas especiales desde Madrid, desde Fitur. Muy buenas tardes.